Hola, ¿qué tal? Buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi, servidor y amigo Alfredo Zaragoza, saludándoles aquí de nueva cuenta con ustedes para abordar temas de gran interés. Quiero agradecer a todos su confianza para poder participar de esta sesión del día de hoy. De igual manera, a toda la comunidad Cadefi que forma o integra parte de esta familia a través de alguna membresía, de haber adquirido la sesión, etcétera, así como al staff que siempre nos está apoyando, nos está ahí brindando soporte, cualquier tipo de situación que se llegue a presentar en el Inter, antes o incluso después de las sesiones. Y bueno, un excelente día y inicio de semana, lunes, hoy 16 de junio del 2025. Recién terminamos un diplomado en materia de personas morales, estuvimos viendo el régimen general, el régimen simplificado de confianza, diversos regímenes o actividades especiales, y hoy vamos a focalizarnos precisamente ya fuera del diplomado, pero como un tema complementario en lo que son los beneficios y estímulos fiscales de la industria de la construcción. Así que pues la mesa está servida para muestra un botón. Vamos a dar inicio y vamos a estar atentos también a las dudas, a las inquietudes que puedan ir surgiendo con motivo de esta plática. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Gracias. El día de hoy, como bien comentamos, vamos a hablar de los estímulos, de los beneficios que maneja la industria de la construcción. En algún momento dentro del anterior taller o diplomado, decíamos que a diferencia de otro tipo de actividades o ramas de la economía de carácter estratégico, de tratamiento muy puntual, muy específico, decíamos que esta actividad de la construcción pues no tiene como tal acomodo en algún tipo de régimen específico. Si se fijan, tenemos de pronto por ahí lo que es un régimen de los coordinados, un régimen de actividades del sector primario, algunos le llaman AGASPE, otros le llaman AGAPES. Tenemos tratamiento para sistema financiero, para las empresas que integran grupos de sociedades, pero específicamente para la rama o la industria que tiene que ver con la construcción, no tenemos un tratamiento específico. Entonces, de primera mano, pues solo tenemos dos lugares a donde voltear a ver. Ver y validar en todo caso si por el perfil que maneja, por la cantidad de ingresos que ostenta la persona moral y por las diversas características que la integran o conforman, no le correspondería tributar dentro del régimen simplificado de confianza, y una vez que quede descartado el reciclo o régimen simplificado de confianza, pues la única alternativa que tendríamos propiamente es el régimen general de ley, el título segundo. Título segundo un poquito raro, ¿no? Porque lo hemos comentado ya en otras sesiones, se le llama régimen general, pero tiene estos otros tipos subregímenes, ¿no? Porque finalmente si habláramos de una persona moral de los coordinados, transportista, de sector primario, nótese que no nos hemos salido del título segundo. La única diferencia es que cambiamos de capítulo, ¿sí? Pero no hay un capitulado, no hay un apartado específico para constructoras, lo cual implicaría considerar el tratamiento, al menos en materia de impuestos sobre la renta, como parte del régimen general, salvo esta situación que comentamos de haber brincado, haber exceptuado el tema del reciclo. Que también ahí hay que hacer unos apuntes, ya lo comentamos también, pero es bueno aquí refrendarlo, es bueno refrescarlo. Acuérdense que el reciclo para una persona moral es de una sola vez, no hay más. Si en algún momento obligatoriamente, porque así lo prevé la ley, a mí me corresponde cumplir mis obligaciones como persona moral dentro del reciclo, y posteriormente, ya sea en ese ejercicio o en ejercicios posteriores, corresponde tener que salir de reciclo, ya sea por el tema de los ingresos o por algún tipo de incompatibilidad de las que señala propiamente el artículo 206. Y digo, aprovechando aquí podríamos volver a mencionar el tema de la salida, ¿no? Porque eso lo preguntan y lo preguntan, pareciera que no queda claro, que no está mal que lo pregunten, ¿no? O sea, nada más soy reiterativo en cuanto al tema estadístico,
Si yo en algún momento pensemos el día de hoy, 16 de junio, siendo persona moral, tengo que abandonar el reciclo, que ese de entrada pues es como un estímulo, ¿no? O al menos está indicado como parte integrante del título de estímulos fiscales de la ley de renta. Si hoy día 16 de junio tuviera que abandonar el reciclo por incompatibilidad, propiamente la misma ley señala que tengo que terminar el ejercicio. O sea, ya sea por incompatibilidad o por haber excedido los 35 millones de pesos, pero el ejercicio de 2025 yo lo termino como persona moral del reciclo. Será a partir de enero del 2026, ya propiamente trascendiendo de ejercicio, que yo tendría que presentar un aviso de actualización de actividades económicas, régimen, para indicar que a partir de enero del 2026 voy a cumplir mis obligaciones como parte del régimen general de personas morales. ¿Vale? Ya comentado esto, si en algún momento posterior, y es lo que queremos dejar en claro en este momento, yo me vuelvo a ajustar al perfil, porque de por sí ya lo cumplía, ¿no? A lo mejor era una persona moral, pues de residencia en México, que únicamente tiene socios, asociados, miembros o integrantes, personas morales, y que adicionalmente, pues ya trascendiendo algunos ejercicios, de pronto volteando a ver el último ejercicio inmediato anterior, pues otra vez no excedo 35 millones. Y ya en la práctica nos ha tocado ver cuando se acercan para algún tema de asesoría, algún tema de consulta, ya nos ha tocado ver que hacen eso, ¿no? Estuve en reciclo, tuve que salir, y luego el otro año vuelvo a actualizar las hipótesis que me hacen propiamente el perfil idóneo para estar en reciclo, y me lo vuelven a mandar al reciclo. En un caso que tuvimos ahí muy puntual que nos consultaron, como que sí lo cachó la propia autoridad o el robot de la autoridad y pum, vale, ¿no? Vámonos para afuera. Contador, yo sabía que al reciclo se puede volver en cualquier momento, únicamente volviendo a cumplir el perfil, sí, en el de personas físicas. Y además en el caso del reciclo de personas físicas, está condicionado a que tengas un cumplimiento fiscal, por llamarlo menos, excelso. En el caso de las personas morales, y que bien aquí podría tener cabida la actividad de la construcción, el mismo artículo 206 señala que una de las razones que pueden jugar como un impedimento para estar en el régimen simplificado de confianza de persona moral es precisamente en algún momento haber tributado o haber cumplido obligaciones ya como parte del reciclo. Y el otro día, en sentido de mofa, espero no me lo tomen a mal, pero yo decía, en tanto no hay algún tipo de facilidad que se publique, que se decrete, que quede ahí plasmada, incluso ya ven que ahora le gusta a la autoridad legislar de escritorio, a través de una regla miscelánea, alguien que siendo persona moral ya fue reciclo y tuvo que abandonar el reciclo, ya no tiene forma de regresar a... Y ahí está el fundamento, lo repetimos, el propio artículo 206, cuando viene todo el cúmulo de fracciones que señalan por qué no puedo tributar en reciclo con independencia de los 35 millones, ahí mismo señala, ¿no? En una de las últimas fracciones, haber cumplido ya obligaciones en algún momento anterior dentro de este régimen. No conta, pero yo sabía, sí, hubo una reglita miscelánea por ahí de 2022, y parte del 2023, precisamente en abril de 2023, con una actualización de la miscelánea, estas resoluciones de modificaciones a la miscelánea, se derogó esa regla. Esa regla permitía que, siendo yo persona moral, siempre que me volviera a acoplar a los requisitos o al perfil, podía volver a aplicar para este régimen, nada más que ahora sí me pedía requisitos adicionales. Uno de ellos, precisamente, estar al día en mis obligaciones fiscales y tener pues prácticamente una opinión de cumplimiento en positivo. ¿Listo? Entonces, retomando, pues la industria de la construcción no tiene un régimen específico. Según lo que a mí me aplique, me corresponda, tendré que cumplir mis obligaciones conforme al régimen simplificado de confianza,
o en su caso el régimen general de ley. ¿Sí? Acuérdense que la ley del impuesto sobre la renta es una contribución de carácter directo, de tipo federal, pretende gravar la riqueza que obtienen las personas, tanto físicas como morales, y en este caso, pues el sujeto de gravamen es la persona moral o persona física que obtiene, ojo, ingresos. Ni siquiera estamos hablando de una utilidad fiscal, no estamos hablando propiamente de un resultado. La hipótesis que indica cuál es la materia objeto de gravamen señala propiamente que es la obtención de ingresos. Y así está previsto desde el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Esta actividad de la construcción se puede desarrollar bajo la figura de persona física. Se puede hacer también ostentándonos como una persona jurídica, como una persona moral, pero también sería importante ahí empezar a desglosar un poquito el tipo de actividad, ¿no? Hace apenas unos días en otro foro que hablamos de agencias de viajes, pues en estricto sentido yo entiendo que una agencia de viaje es un agente de comercio. Es alguien que propiamente pues cobra servicios de intermediación mercantil, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Sin embargo, pues ya la práctica y a veces por necesidad, a veces incluso por exigencias del cliente o el proveedor, pareciera que en algún punto estas agencias de viaje, pues nada más lo que hacen es adquirir y revender paquetes turísticos, que no está mal, no está prohibido por ley, y si el objeto social lo contempla, pues adelante, ¿no? Si están correctamente sus actividades manifestadas ante la autoridad, adelante, pero pues también sería un error pretender yo únicamente grabar pues lo que aparentemente es mi comisión o mi intermediación. Y esto es muy puntual, ¿no? O sea, independientemente del rol que juegue algún tipo de negocio, actividad o giro económico, habrá que ver puntualmente qué es lo que se hace. ¿Y por qué sale este tema? ¿Qué tiene que ver con la construcción? Es que aquí también hay diversas variantes, ¿no? Aquí no es que se desvirtúe, sino que hay diversas variantes. Puedo ser una persona física o puedo ser una persona moral que se dedique a construir. La única situación en que yo pudiera estar construyendo para mí mismo, pues es porque adicional al tema de la construcción, pudiera ser que yo me dedico a enajenar inmuebles. Sí, propiamente una industria, ¿no? Así pasa, por ejemplo, y lo tomo mucho a colación porque es parte de lo que ahora hago. Yo me dedico independientemente del tema contable fiscal, de la asesoría. Yo vendo guitarras, ¿no? Y pregúntenme, yo nunca he fabricado una guitarra. No sé fabricar una guitarra. Yo las adquiero para posteriormente enajenarlas. Pero nada impide que en algún momento yo pudiera estudiar el oficio de laudería y aprender a hacer guitarras. Y una vez que yo las fabrico, yo las armo, posteriormente de haberlas construido, venderlas. Y aquí el problema podría venir incluso desde el momento en que nos registramos en el RFC o incluso desde el momento en que actualizamos actividades económicas. Ok, persona física, persona moral, en parte sus actividades tienen que ver con construcción. ¿Qué construyes o a quién le construyes? No, soy una empresa que cacha proyectos, ¿no? De grandes desarrolladores que van a construir, a edificar una plaza comercial, un complejo turístico. Ah, ok. Nada de eso es tuyo, ni tú vas a tener nada que ver con la enajenación de esos inmuebles, pues te dedicas a construir. Ese tema de la construcción va a formar parte de tu objeto social. Esa actividad, pensando que fuera la única, pues tendría que representar al menos el 100% de tu actividad económica ante el SAT, o tal vez el 80%, ¿no? Porque finalmente pues siempre habrá algún otro tipo de ingreso que no tenga que ver directamente con la actividad principal, tener dinero invertido, que nos genere rendimientos, en fin.
Pero aquí es la parte importante, ¿no? Porque miren, aquí habría un error si de pronto yo manifiesto ante el SAT que me dedico a construir y resulta que construyo, pero adicionalmente lo que termino de construir lo vendo. Fíjate que estoy levantando una placita comercial, así, de esas de barrio, muy chiquita, que tenga unos 6, 8 localitos comerciales. Y fíjate que me voy a dedicar, ya que haya construido, porque además yo soy constructor, me voy a dedicar a darlos en arrendamiento. Firmar contratos, gente que quiera ocupar ahí las accesorias y vender sus chunches, ¿no? No, fíjate que sí, yo voy a construir algo igual, pero ya que esté lista la placita, aunque va a haber un tema de propiedad en condominio, o al menos a nivel de régimen, porque pues va a haber dueños de áreas comunes, pero fíjate que en lo particular yo en lo específico a cada persona que le interese y quiera adquirir un local o unas accesorias, totalmente abierto. Entonces, si se fijan ahí, ya estaríamos combinando actividades. Y por una parte construimos, pero por otra enajenamos, por otra vendemos. Es más, no sé hasta qué punto, y es que yo no tengo la verdad absoluta ni en la mano, podríamos decir que hay más bien, yo entendería, independientemente de que yo mismo construya o que del hecho de que tenga que contratar a terceros para que me construyan, yo pensaría que ahí la principal actividad económica es la enajenación de inmuebles o la enajenación de desarrollos inmobiliarios. Este tipo de actividad en la práctica hemos topado que hay personas físicas que lo hacen, se dedican a la construcción, pero fíjense que no tienen específicamente la rama de la construcción como actividad, porque luego también los contratan para darle mantenimiento a casas, ¿no? Una cuarteadura, o fíjese que quiero que aquí me resane, o quiero construir un anexo, una recámara, un cuarto, una bodega adicional a la construcción que de por sí ya hay. Entonces, pues es lo que tenemos que voltear a ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos dedicamos? Únicamente son servicios de construcción. Esto incluye también mantenimiento a inmuebles. Esto incluye en algún punto, fíjate que caché un buen terreno, todo está en orden, el papeleo, vamos a adquirir una porción de terreno, vamos a construir algo ahí y posteriormente lo vamos a vender. Vuelva al punto, ¿no? Si en algún punto ese tipo de actividad es la principal, pues más que constructora yo entendería que soy un desarrollador inmobiliario. Y que si bien puedo tener ahí una plantilla de 2, 3 albañiles que de cajón nos sacan las labores de mantenimiento o que toman proyectos pequeñitos, pues también queda claro que en algún punto a lo mejor yo tendría que buscar a alguien ya cuando yo obtengo un contrato específicamente pues para que se dediquen a esas obras, ¿no? A esos proyectos. O directamente yo puedo contratar de manera eventual personal por obra determinada, o puedo delegarlo, ¿no? Puedo administrar una obra y puedo conseguir a quien me realice las labores de construcción, no como trabajador, sino a nivel empresa, ¿no? Pero aquí fíjense lo importante del asunto de dejar bien claro el giro. Si yo tuviera como parte de mi objeto social o inclusive como parte de mis actividades preponderantes en la parte que reportamos económicamente al SAT, aparentemente yo teniendo perfil de constructora, no podría contratar a otra constructora. Si están de acuerdo conmigo, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo señala que ese tipo de subcontratación es la famosa subcontratación prohibida. Entonces, invariablemente, pues o construyes o desarrollas, o siempre vas a construir tú para vender tus propios desarrollos. No digo que no pueda haber atenuantes, no pueda haber variantes, pero vean cómo quedamos ahí como en esa delgada línea, ¿no? Acuérdense que para tema de servicios especializados, yo no puedo subcontratar a terceros que tengan mi mismo objeto social o que realicen mi misma actividad económica.
Que esto incluso hasta cierto punto, en alguna medida, nos puede meter en temas complejos con los que prestan servicios parciales de construcción. A nivel empresa, no me refiero que vayan a contratar directamente a un trabajador de manera eventual, pues que es electricista, plomero, carpintero, que se dedique al aluminio. No. O sea, me dedico a buscar los servicios de una empresa. Mira, yo sí construyo, yo desarrollo, o fíjate que yo únicamente construyo, ¿no? Pero fíjate que el contrato que tengo con mi cliente es llave en mano. ¿Que es un contrato llave en mano? Pues mira, ya con la puerta y la llave ahí en la puerta, tú abres y ya está lista la casa. Todos sus acabados, todas sus instalaciones, todo ok, todo perfecto. Y obviamente, pues seguramente habrá cosas en las que la constructora no se especialice. A lo mejor no sabe de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, plomería. Y bien podría calificar ahí subcontratar un servicio especializado, pero habrá que voltear a ver el objeto social, ¿no? Porque una costumbre que se traía ahí de antaño, de tiempo atrás, era manejar un objeto social muy amplio. No sé si de pronto a lo mejor mi objeto social dijera que me dedico o mi objeto social son las actividades económicas que tienen que ver con el tema de construir, pues igual no puede haber tanto lío si por ahí dijera y demás actividades convexas, o conexas, perdón, que pudiera tener que ver con el tema de edificar, ¿no? O dejar listo un inmueble. Que ahí ya no me hace tanto ruido, ¿no? Que si tengo un objeto social que dice que además de construir, puedo hacer instalaciones eléctricas, puedo hacer instalaciones sanitarias, puedo hacer trabajos de cancelería, ya eso lo deja muy abierto y sí nos puede meter en complicación a la hora de querer contratar un proveedor de servicio especializado. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de la construcción. No vamos a hablar del tema de desarrolladores inmobiliarios o personas que se dediquen a enajenar inmuebles, así como el tema de la construcción tiene sus bemoles, sus asegúnes. Considero que también el tema de las inmobiliarias tiene como su propio campo de estudio. Pero sí quiero dejar claro que una cosa es construir, otra cosa es construir y vender, y otra totalmente distinta, nada más vender. Para que lo vayamos dejando ahí con todos los puntos sobre las IES desde el inicio. Volviendo a la rama de la construcción específicamente, ya dejando un poquito de lado el tema de enajenar inmuebles, pues aquí tenemos las opciones. Lo que comentábamos al inicio, ¿no? De la conversación del día de hoy. Tengo, propiamente hablar de una opción no queda, ¿no? Porque no es que yo pueda elegir. Si soy una constructora que recién estoy iniciando, me acabo de constituir, estoy como residente fiscal en México, mis socios únicamente son personas físicas, pues fíjense, y ahí como que pareciera que voy encauzado o encaminado al reciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es aquí el tema principal o la vertiente? Ojo, que yo estime, porque además soy empresa de nueva creación, soy empresa que está iniciando operaciones, y la única forma de que yo obligatoriamente pudiera quedar dentro del reciclo es que al constituirme y al momento de estar efectuando mi registro ante el RFC, yo estime que mis ingresos en este ejercicio de inicio de operaciones no van a exceder de 35 millones. Y basta con tener esa certeza de que pues ni siquiera vislumbramos, no estimamos por ahí que vayamos a exceder esa cantidad de millones de pesos para que en automático, pues por decirlo de alguna manera, obligatoriamente, a mí me corresponda cumplir mis obligaciones conforme al reciclo. Aquí, ¿qué es lo único que podríamos hacer? Pues miren, de facto de origen puede haber ahí un candadito. No estoy diciendo que el reciclo sea malo.
pero a lo mejor toda la estrategia, todo el plan financiero, el tema de optimizar la carga tributaria, pues ya va encaminada o encauzada propiamente a lo que es, pues como tal, el régimen general, ¿no? Que aún así, pues siempre considero que vamos a tener el tope o vamos a quedar un tanto acotados por el tema de los ingresos, ¿no? O sea, en una industria que mueve muchos millones de pesos, resultaría poco probable que en algún punto o de manera pronta, de manera inmediata, pues no excede ese nivel de ingresos de 35 millones, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? La única forma que yo podría brincar el reciclo es dejar claro y manifestar desde el inicio que estimamos en este inicio de operaciones pues exceder los 35 millones. Y ya no teniendo cabida dentro del régimen simplificado de confianza, pues la única alternativa que tengo es el régimen general, el título segundo, así a secas, ¿no? Lo que hemos dicho, esta actividad económica no tiene alguna sección, algún apartado o capítulo específico, y pues ahí me correspondería cumplir mis obligaciones como cualquier otra persona moral. ¿Sí? Hay otro estímulo fiscal también en el título séptimo a la par de lo que es el reciclo, pero ese estímulo llamado de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrolladores inmobiliarios es eso, ¿no? Fíjense la importancia del español y las conjunciones. No es lo mismo decir contribuyentes dedicados a la construcción o enajenación de desarrollos a decir contribuyentes dedicados a construir y a enajenar inmuebles, ¿no? O sea, y lo vamos a voltear a ver al ratito ese estímulo, pero va dirigido para aquellos que específicamente, además de construir, una vez que ya construyeron, venden. Que fuera de todo tema o asunto, aquí de primera mano pudiéramos pensar para los que apenas van involucrándose con estos temas, que se trata de un régimen fiscal. Y más porque ahí en la abstracción de la lámina lo pusimos en un cuadrito de régimen fiscal. La verdad es que no es un estímulo. Y aquí podemos lanzar el spoiler. Ese estímulo es una forma de poder deducir por anticipado la adquisición del terreno, propiamente del suelo. Y seguramente me cachan por dónde vamos. Si bien recuerdan, y ahora recién que terminamos el diplomado de personas morales, las personas morales del régimen general deducen el costo de lo vendido. ¿Esto qué implica o esto qué trae consigo? El hecho de que si soy una constructora en régimen general, pues antes que ver un primer peso de ingresos, y específicamente cuando además de la construcción me dedico a la enajenación, antes de ver ahí un peso de ingresos, pues hay que invertirle y hay que invertirle bien. ¿Por qué? Pues porque esto no es como que me encarguen un pastel, ¿no? Y que pida un anticipo o incluso aún no me den anticipo, pero es seguro y pues a lo mejor me hago de los ingredientes. Ya hablando de un inmueble, pues implica voltear a ver si como parte de nuestro inventario tenemos algún terreno disponible, si tenemos suelo disponible. Si no hay suelo disponible, pues hay que adquirir terreno. Y para adquirir el terreno, poco probable que nos vayan a dar crédito. No digo que no, dije poco probable. Habitualmente los terrenos inclusive se adquieren a particulares, ¿no? No es que ande por ahí las empresas, digo, sí llega a pasar, pero no es algo tan habitual que las empresas estén fraccionando, ¿no? Habitualmente las empresas que se dedican a fraccionar terrenos es porque de alguna manera llegaron a invadirlo y posteriormente a regularizarlo, ¿no? Ya de alguna forma, de alguna cierta manera.